Del Café Gijón, quizá el más famoso de los cafés literarios de Madrid, el único que hoy sobrevive, se ha escrito mucho, pero me atrevo a afirmar que nada tan apasionante como el reciente libro de Marcos Ordóñez titulado Ronda del Gijón. Ronda del Gijón deja la palabra a un puñado de clientes habituales, supervivientes algunos de las tertulias históricas de los años 40. Los hay que todavía siguen pasando cada día por el café, otros lo frecuentaron en algunas de sus diversas épocas. No se interroga, sin embargo, a los dos cronistas más famosos del café. El pionero fue el asturiano Marino Gómez Santos, autor de Crónica del Café Gijón, aparecido en 1955. Unas décadas más tarde, Umbral escribió las memorias de sus inicios en la vida literaria madrileña y les puso el título de La noche que llegué al Café Gijón. Los dos tuvieron poca fortuna con sus libros entre los clientes del café. Marino Gómez Santos, que entonces era el jovencísimo secretario de César González Ruano, fue expulsado por el dueño. Ruano le siguió y trasladó su famosa tertulia al Teide. Francisco Umbral, que recibió alguna paliza, acusó en carne propia sus certeros dardos de El Giocondo. Las novelas en clave suelen tener poco interés, por el escaso relieve de sus autores, a menudo resentidos con el mundillo literario, y por la insignificancia de los personajes ocultos. En la obra de Francisco Umbral se vieron reflejados, como en los espejos deformantes del Callejón del Gato, Marsillac y Gala, Brines y Bousoño, Paco Umbral y María Esquerino, entre otros, sin olvidar al personaje principal, la marquesa. Muchas más barbaridades que las que entonces contaba Umbral se cuentan ahora en este libro de Marcos Ordóñez, sin cambiar ni disimular los nombres, y seguro que sin despertar tanto escándalo como entonces, ya que los tiempos son muy otros. El primer entrevistado por Marcos Ordóñez es Eugenio Suárez, un periodista asturiano que luego se haría famoso editando El Caso. Cuando llegó al Café Gijón, con la primera tertulia que se encontró fue con la de la Juventud Creadora. La tertulia formada por José García Nieto, en la que participaban los poetas llamados luego garcilasistas. Poetas de una gran cuidado formal, poetas de una gran dulzura expresiva, poetas un poco redichos y que desde nuestra perspectiva actual tienen poco interés. Pero en aquel momento esa tertulia de la Juventud Creadora fue muy importante, porque realmente la reconciliación nacional comenzó en una de las mesas del Gijón. A la tertulia de García Nieto se sentaban los vencedores, había allí algún poeta que era militar, como Anglada, y también se sentaban los poetas que salían que acababan de salir de la cárcel, los republicanos que tenían que escribir con seudónimo. Allí no había vencedores ni vencidos, y esa fue la lección un poco de García Nieto. En José García Nieto se daban dos virtudes sociales. Siempre acogió a todos y nunca hizo sombra a nadie. Su bonomía y su discreto talento fueron premiados con el Cervantes, casi in articulo mortis, gracias a las presiones de uno de sus beneficiarios, Camilo José Cela. Hay mucha España negra en este libro. Por ejemplo, la de Rosana Torres. Su padre se fue a Madrid a estudiar cine y su madre se quedó en el pueblo a cargo de la fábrica de muebles que habían fundado. Poco a poco la relación se fue enfriando. Tras 2 años sin recibir noticias suyas, la madre se hartó y le dijo que si no se ocupaba de sus hijas por las buenas, se ocuparía por las malas, y que el día a tal hora fuera a esperarlas porque llegaban a la estación de Atocha. El padre pensó que era una broma y Rosana, de 2 años y medio, su hermana de 10 y su hermano de 12, se encontraron solos en la inmensa estación. La historia para mí más triste es la de Ana María Matute, contada con una sencillez conmovedora. A ratos se convierte en un cuento de terror. A ella el Gijón la llevó el malo, que es como ella llama siempre a su primer marido, que debió ser un tipo de cuidado. Manuel Alcántara retrata con devoción a César González Ruano, su maestro, el maestro en realidad de todos los periodistas, o de los mejores periodistas de este tiempo. Nos dice que no es cierto lo que cuenta su leyenda. Es cierto que le detuvieron en París, que le detuvo la Gestapo, pero no porque vendiera pasaportes falsos, ni porque traficara, ni porque fuera espía. Dice, no, hombre, no. César González Ruano no llegaba a tanto. Simplemente era un poco peculiar.
Trapicheaba con obras de arte, se llevaba cosas valiosas de las casas en que visitaba, aunque era un cleptómano un poco particular. En las casas de los muy amigos nunca se llevaba nada. Quienes no fueron tan amigos suyos como Jesús Pardo ennegrecen un poco las tintas, pero quizá haya mucho de leyenda en algunas de las cosas que cuenta. De Camilo José Cela nos dice que era el Jaimito oficial, un Jaimito con ínfulas de Hemingway, al que se le permitían todas las salidas de tono. Quienes pertenecemos desde hace ya algún tiempo a una tertulia veterana, sabemos de oídas o en primera persona de la existencia de los personajes más disparatados. Cuando la tarde es propicia y el ingenio está alerta, suele descender sobre nosotros el Espíritu Santo, pero en alguna ocasión se presentó en el café el mismísimo Jesucristo. Era una mujer de aspecto frágil que vendía dibujos ingenuos y que decía ser el propio Jesús. Yo no sé si la obra de Dios está muy acabada, pero yo tengo un borrador infantil suyo. Por el Café Gijón no solo pasaron escritores, era lugar de encuentro de pintores, de actores. Para la pequeña historia del cine español, algunos de los capítulos de este libro la verdad es que resultan imprescindibles, como aquellos dedicados a Rafael Azcona, al bohemio Perico Beltrán o Álvaro de Luna. Pero el interés de Ronda del Gijón no es únicamente documental. Marcos Ordóñez ha escrito una gran novela de no ficción, aunque en ella haya también bastante ficción, bastante leyenda urbana. No se ha limitado Marcos Ordóñez a recoger una serie de entrevistas y a ordenarlas de la mejor o peor manera posible. Las ha reescrito, ha organizado el material con arte de novelista. Ha hecho en realidad una continuación o ha reescrito hoy la novela famosa de Camilo José Cela, La Colmena. La Colmena nos describe un café en 1942, pues la historia de ese café y las gentes que pasan por él desde 1942 hasta nuestros días es lo que se nos cuenta en Ronda del Gijón. En este libro, la realidad imita al arte y en ocasiones supera al arte.